Shabbat Shalom. Esta tarde de sábado, de Shabbat, quiero compartir con ustedes un mensaje muy corto pero muy sustancioso en referencia a si hay exclusividad. Y me refiero a el versículo que se encuentra en Mateo 17, cuando el Señor le dice a Pedro que él es bienaventurado porque lo reconoce como Cristo, como el Salvador. Y después el Señor le dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero hay tres niveles de revelación, podríamos decirlo, o de creencia o de fe, pero creo que más bien de fe. Uno es el donde te dicen que Pedro es el apóstol, que es el padre de la iglesia, ¿verdad? Que es el primer papa, o que es el obispo más grande que existe en la iglesia. Otra es donde se te dice que Pedro, cuando el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Que la revelación que el Señor le da a Pedro, esa es la piedra angular, esa es la base, vamos a decir, y no es el mismo Pedro, sino la revelación de que Jesús es el Cristo. Y yo estoy de acuerdo con la segunda, donde cuando a una persona se le es revelado que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que viene a esta tierra a cambiar el mundo, a darnos una oportunidad de salvación. Y esa es la primera llave, esa es la primera puerta de entrada. Pero la creencia de la iglesia católica, la iglesia cristiana, es de Pedro como el... Hay hasta caricaturas donde ponen a Pedro en el cielo con las llaves y que él te deja entrar, ¿verdad? Pero quiero que consideres este punto de vista, al cual yo creo es algo tremendo si tú lo logras captar. Dice Mateo 17, 16. Voy a leer desde el 18 al 19. Dice: mas yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en esta tierra será ligado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ya vimos que una de las cuestiones es de que si Pedro es la piedra, o es la revelación de que Pedro reconoce y se atreve, ¿verdad? Porque les pregunta a varios: ¿quién dicen que soy yo? Entonces, el atrevimiento que tiene Pedro de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo hace merecedor, ¿verdad? Pero a la vez es una revelación que viene del cielo. Cuando tú te cae en tu espíritu que Jesús es Dios hecho hombre, en el libro de Colosenses dice que Él es la imagen del Dios invisible. Cuando tú lo logras captar en tu corazón, no en tu entendimiento, porque cualquiera te dice: ¿quién es ese que está ahí en esa cruz colgada que hay comúnmente por todos lados? Te dicen: es Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero cuando tú entiendes lo que hay en el trasfondo, viene la primera entrada, la primera llave, que es tu salvación. Porque si tú crees que Dios mismo se hizo carne y fue crucificado no por todo el mundo, piensa por ti mismo, porque así es como tiene que ser tu pensamiento. Oh, murió por todo el mundo. No, murió por mí, por mi pecado, por lo que yo hice cuando era joven, cuando era chico, cuando era hace 1 año, 2 años, y por los pecados que podré cometer ahora involuntariamente. Pero cuando vemos aquí que el Señor le agrega algo a Pedro y que le dice: y te daré las llaves del reino. Entonces, este es mi punto. ¿Tendrá Pedro la exclusividad de tener las llaves del reino? O mi observación es que cuando tú
tienes el acceso en tu corazón de que Jesús es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente, comienza la primera llave, la llave de la salvación. Pero si tú sigues metiéndote con Dios y sigues accesando las cosas que Dios te da, Él te va a comenzar a dar llaves, así como se las dio a Pedro. Te va a comenzar llaves de prosperidad, llaves de salud, llaves de sabiduría, que lo que nosotros queremos al tener a Dios como nuestro aliado es saber qué hacer en los momentos difíciles y aún en los fáciles, ¿verdad? Cómo conducirte. Entonces hay llaves de acceso que no son exclusivas ni fueron exclusivas de Pedro, ni de Pedro para acá, sino que hubo antes de Pedro quienes tuvieron acceso a esas llaves, porque el reino existe antes de esta misma creación. Entonces, tú puedes comenzar a tener ese acceso a esas llaves que abren y nadie puede cerrar, o que cierran y nadie puede abrir, abriendo tu corazón a Jesús, comenzando a aceptar, ¿verdad?, al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y comenzar a aprender a través de sus mandamientos, y pronto llegará el día que digas, caramba, aquí hay una llave que se llama el diezmo, que el diezmo dice que si tú cumples con eso, ¿verdad?, Él va a proteger tus bienes, va a darte bastante bienestar. Y así como eso vas a comenzar a ver otras llaves. Pero mi punto es que las llaves del reino no fueron exclusivas de Pedro. No fue el primero que tuvo las llaves, ni será el último. Lo que sí fue el primero que reconoció una llave que antes no había, la salvación por gracia, porque antes ellos tenían que expiar por sus pecados. Algún animal recurría al sacerdote, guardarse y esperar por la misericordia de Dios. Incluso había otro proceso. Al morir no era igual que ahora. Entonces yo quiero que reflexiones y que, así como muchos anhelan tener bienes en este mundo, tener su buena casa, su buen carro, su cuenta en el banco, muchas cosas, anheles a tener llaves del cielo, porque no son exclusivas, ni fueron exclusivas de Pedro. Fue uno de los, vamos a decir, los padres fundadores, ¿verdad?, de nuestra fe, de la iglesia, pero esas llaves están accesibles. Hay quienes las están utilizando ya, las estamos utilizando ya, y queremos compartir contigo. Entonces, una de las cosas es que dice la Escritura es que el reino de los cielos se hace a la fuerza, que no es fácil, solamente los violentos lo arrebatan. Hay quienes piensan que la violencia es para solamente agredir a alguien o defenderse de algo, o para algún tipo de deporte o cosas así, pero la violencia también es para romper aquella atadura que te ata a una religión o a una creencia que no te permite, ¿verdad?, ir a buscar más. Entonces, Pedro, esa era la virtud que tenía, que era atrevido. Cuando vio al Señor a lo lejos, se tiró de la barca nadando hasta llegar a donde estaba Él. Cuando es el primero que lo reconoce, y vemos cómo cuando le cortó la oreja a Malco, cuando iban a apresar al Señor, entonces vemos el atrevimiento de Pedro, que fue una de sus virtudes y también alguna de sus, vamos a decir, sus ímpetus que le causaron problemas. Pero el reino de los cielos se hace a la fuerza. Hay que batallas, ¿verdad? Vas a decir, no, yo siempre he hecho esto de esta manera, pero voy a creerle al Señor, voy a tomarlo y voy a arrebatarlo. Entonces comenzarás a ver que esas llaves son reales, son más reales que nuestra misma persona, porque están basadas en leyes que Dios ha establecido y que sustentan no solamente esta tierra, sustentan el universo mismo y la vida misma. Así es de que, shalom, y nos vemos después.